Bueno, vamos a dar inicio a nuestro estudio de la semana. Vamos a hacer un comunicado previo para todos los hermanos que están siempre pendientes y que nos están viendo. Por razones de logística que hay dentro de la comunidad, pues nunca podemos empezar a la 1:30 por una o por otra. Pero hoy, por ejemplo, tuvimos un problema bastante complicado con la computadora, con el ordenador. No volvió a prender nunca más. Esperemos que prenda en lo sucesivo. Pero vamos a iniciar el estudio y lo vamos a poner por escrito también en el Facebook a las 2 de la tarde. Y así va a ser mucho más fácil para los hermanos también, porque son menos horas, menos temprano que se tengan que estar levantando para que puedan estar en el estudio. Entonces, para que ya no sea la cosa de tengan que estar esperando, vamos a iniciar a las 2 de la tarde, ya como horario, pues, para los que están en América, 2 de la tarde, hora España, y no tengamos que estar incurriendo en esta parte de empezar tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a arrancar. Un saludo a todos, a Cintia, a Manuela, a todos y cada uno de los que están conectándose. Sabemos que por ahí siempre está pues un sinfín de hermanos a la distancia en otros países que pues están ahí siempre, ¿no? Pendientes de estudiar con nosotros, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro estudio. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a los hermanos a la distancia también. Y empezamos con un escrito que yo he puesto en el grupo de Telegram, tanto en el local como también en el internacional. Y es un escrito de un pastor llamado Yohanan Salamanca. No sé su nacionalidad, pero es muy interesante lo que él escribe. Y yo desde hace algunos años lo vengo leyendo cuando estamos cercanos en este mes de Elul a Yom HaKippurim y a Yom Teruah. Entonces, y está muy ad hoc con lo que hemos venido hablando todos estos tiempos, todos estos Shabbats anteriores. ¿Se acuerdan que estuvimos en la Parashá Ki Titze, ¿no? Que es cuando entres, y en realidad era cuando entres a la guerra. Y hemos dicho muchas veces que estamos en una guerra, ¿no? Y estamos en una guerra, como dice el escrito que voy a leer, contra un enemigo feroz. Hemos hablado muchas veces de quién es este enemigo feroz. Elul, el mes de Elul, es un momento para examinar tus objetivos e intereses, dice el escrito. ¿Por qué estudias Torah? Ese sería, yo creo, el primero de los puntos que deberíamos analizar. Y dice el escrito, asegúrate que sea, o de hacerlo, por las razones correctas. Manténlo puro. Eso por lo cual estás deseando estudiar Torah, manténlo puro. Y por último, estudia Torah con la intención de cumplir la voluntad del Eterno. Y es que así es, si no estudiamos Torah con esa intención, pues en vano sería. Y dice, como el judío dice en sus plegarias diarias, en la segunda bendición, antes de recitar el Shema, dice así, permite a nuestros corazones entender y dilucidar o tener la claridad, escuchar, aprender y enseñar, respetar, hacer y cumplir todas las palabras de tu Torah con amor. No por obligación, no por imposición, sino por amor. El estudio de la Torah no tiene solo el objetivo de estimular el intelecto. Hemos hablado de los cabezones que andan rebotando por ahí, porque no pueden ya con el peso de su cabezota, del conocimiento, pero que no pone nada por obra. Inclusive muchas veces ese conocimiento tan exacerbado y dentro de nuestras cabezas que no se aplica, se convierte en un lastre para poder empezar a aplicar, ¿no? ¿Mande? Y hay más condena, hay mucho más condena, y hay condena en quien lo sabe y no lo aplica. Por eso me encanta este dicho que dice que no te preocupes por lo que no sabes, sino que hagas y pongas acción con lo que te ha sido revelado. Poco, mucho, no importa, pero que eso sirva para ponerte en acción. Entonces, dice, el estudio de la Torah tiene un solo objetivo,
y no es de estimular el intelecto. El objetivo es absorberla en todo tu ser y vivirla. El estudio de la Torah debe cambiarte y acercarte a tu Creador, a Adonai, a Yehoshua. Si tu intención no es cumplir lo que estudias, puedes saber muchísima Torah, pero no eres más que un burro cargando libros. Me encanta el pastor como lo pone aquí. Me encanta que lo haya puesto yo para no tener que ponerlo de mi autoría. Eres un burro cargando libros, ¿no? Tu conocimiento no ha penetrado a la esencia de tu ser. O sea, tu ruach no camina conforme al ruach de Dios, sino conforme a tu carne. El shofar suena. Yom Teruah está aquí, cada vez más cerca. Y con él, el día del juicio. Estamos en guerra. El enemigo está en la puerta. Ahora, este es el momento de fortalecer tu decisión de luchar la gran batalla contra más ni menos que el Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? ¿Qué es lo que dicen los judíos como el Yetzer Hará? Pues la concupiscencia, la inclinación propia al mal, o lo que nosotros los cristianos toda la vida hemos dicho como la carne, ¿no? Yetzer Hará. Y es hora de asumir la responsabilidad por cada aspecto de tu vida, de reconectarte con el amor de Hashem, con Elohim. ¿Se acuerdan que dijimos que era Elohim, no? El amor manifiesto de Dios, la manifestación pura del amor, ¿no? De ese atributo inagotable que es el amor de Dios. Y de intensificar tu determinación para estudiar Torah con pureza, para cumplir con la voluntad del Eterno. Y al final termina diciendo, nadie lo puede hacer por ti. De nada sirve que yo me empeñe en dar los mejores estudios, que yo me empeñe en estarles llamando y decirles, hermanos, tenemos, ¿cómo se llama? Jornada de oración, jornada de estudio de la palabra hasta que se nos duerma y se nos caiga alguien. Nadie se va a matar porque no estamos en ningún alto piso, pero que se caiga alguien, ¿no? De sueño y de tanto que se durmió, de tanto que se estudió. Pero de nada sirve eso si tú no has tomado la decisión en tu corazón de hacerlo. ¿Me entiendes? De nada sirve que escuches la mejor predicación, o que busques al mejor pastor, o que busques la mejor iglesia y que vayas a ella, ¿no? Y que en ese momento tú digas, wow, ahora sí estoy recibiendo la pura doctrina viva, eficaz, sana, completa, si tú no lo pones en práctica. Acuérdate del burro cargando libros. No seamos así, sino que pongamos por obra, porque nadie puede hacerlo por nosotros. Solo nosotros mismos podemos hacerlo. Entonces, la parashá que tenemos por delante, y que este es el último capítulo, que son 9 versículos nada más. Son 9, esperemos que sean cortas, porque ya saben que yo soy especialista en las parashás cortas, hacerlas largas, y siempre pienso que ahora sí la hice corta, pero bueno, es como una percepción bastante rara que hay. Es una perspectiva propia, ¿no? Pero la parashá es Kitabó. ¿Qué significa Kitabó? Que no sea el Chavilar, por favor. ¿Qué significa Kitabó? Si quítate era cuando entres, Kitabó, ya hay ahí, ¿no? Ya es cuando. Perdón, cuando vayas era Kititse, perdón, ya se los dije. Cuando Kititse es cuando vayas a la guerra. Kitabó, ¿qué significa? Cuando entres. ¿Ok? Entonces, porque va a hablar de cuando entres ¿a dónde? A la tierra prometida. Ya, están a puntito de entrar. Acuérdense que el tiempo de Moshe se está acabando. Ya Moshe está en las últimas, bueno, no en las últimas de que se está muriendo de enfermedad, sino que está en las últimas instrucciones. Ya estamos a punto, ya falta poquitito para terminar de Barim, Deuteronomio. Y eso significará que volveremos a empezar el ciclo de la Torah, pero eso significará que llegó el tiempo de Moshe en el que va a fallecer, en el que se va a entregar, ¿no? Ya el equipo al Señor, y que su misión habrá sido ya completada y terminada. Entonces, cuando entres, pero fíjate, y cuando entres
toma un muy especial y relevante sentido en el capítulo 29, y les pongo aquí: y aquel el pueblo estará llamado, o que está siendo llamado a entrar, nosotros como pueblo, en una dimensión mucho más profunda que solo pensar en entrar a la tierra prometida. No vamos a quitar nuestros ojos de ahí, porque ese es el hecho histórico, y en ese hecho histórico hay un montón de cosas interesantes que estudiar. Pero también debemos pensar en que nosotros somos pueblo, somos el mismo Israel, y cuando entres, ¿no?, tiene también que ver mucho con lo que estamos viviendo, porque somos pueblo también de Dios, ¿ok? Entonces debe de llevarnos a tener una dimensión mucho más profunda y seria de nuestra relación con el Creador. Entonces vamos a ir a Devarim 29. La parashá se termina en el verso 9, pero vamos a ver cómo nos va, ¿ok? En todas las versiones hebreas, y era lo que estábamos platicando David y yo, que nos pusimos ahí a dilucidar en la noche, este texto, el capítulo, empieza en lo que para las versiones comunes sería el verso 2, ¿no? Nosotros conservaremos la versión en la que estamos usando, porque en realidad, más bien, no sería el verso 2, es el verso 1, pero el verso 1 de nuestra parashá en cuestión es el verso anterior del capítulo que termina del 28. O sea, sería el capítulo 69. Pero no sé si por la finalidad de que fuera mucho más entendible y llegamos a esa conclusión, muchas de las versiones, el 69 del capítulo 28 lo convierten en el verso 1. ¿Ok? Para que tenga una lógica más correcta. ¿Ok? Debemos recordar de todas maneras que, sea como sea, en el original no se escribió ni por capítulos ni por versículos, sino de forma corrida, ¿no?, en un mismo rollo. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio. Dice así: estos son los términos de la alianza, y vamos a empezar con nuestro... Espérenme un segundo, por favor, quiero revisar algo rápidamente, no voy a tardar ni 2 segundos, porque tenemos aquí algo que no sé si está actualizado correctamente. Esperen un segundito, es que hoy la tecnología no está de mi lado, hoy la tecnología se ha puesto... Ok, vale, sí, está bien. Vamos a... ahora sí. Vale, mira. Espérenme porque no me deja esto cambiar. Ahora sí ya, perdón. Es que no estaba seguro que el estudio que tengo aquí presente en mi tablet era el que estaba actualizado, del que terminé, y sí es el mismo. Vale, no, ya. Es que luego, por alguna razón, no se actualiza la tablet junto con el móvil, con el estudio que tengo, y bueno, ya llegamos al punto que sí. Entonces dice, estos son los términos, el verso 1, en casi todas las Biblias, a menos que tengas alguna que no sea así, vas a encontrarlo esto en el 69 del 28, pero dice así: estos son los términos de la alianza que le ordenó Hashem a Moshe que determinara con los israelitas en la tierra de Moab, en adición a la alianza que había hecho con ellos en Horeb. Acuérdense que Horeb es lo mismo que el Sinaí, ¿ok? Y algo muy interesante de observar, que les pongo yo aquí y que debe ser puntualizado, es que inclusive, sea como sea, en el primer versículo o en el anterior, encontramos en muchas Biblias que no dice en adición, sino, ¿cómo dice? ¿Alguna de otras de las versiones que tengan por ahí, cómo es que dice? Este verso 1 del capítulo 29. Si alguien puede leerlo, por favor. Estas son las condiciones del pacto que Adonai le encomendó a Moisés, ¿Vale? que hiciera con los israelitas cuando estaban en la tierra de Moab. Además,
del pacto que había hecho con ellos. Esa es la palabra de la cual yo quiero hacer un poco hincapié. Además. A ver, no hay una además. No hay una además. Porque Hashem no está dando otra alianza u otro pacto distinto que el que ya ha tenido. Está haciendo ¿qué? Una adición. ¿Sí? Una adición que estaría ¿qué? Engrandeciendo, ¿no? Reforzando, agrandando, adaptando, inclusive podría ser, confirmando. Según la Real Academia de la Lengua Española, dice, espérenme un segundo, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que la palabra adición es la acción y efecto de añadir, ¿ok? Añadir algo a lo que ya está hecho, no de hacer algo nuevo, sino de añadir. Dice también añadidura que se hace o parte que se aumenta en alguna obra o escrito, ¿no? Pero fíjate cómo se aplica en algunas otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en las matemáticas dice operación de sumar, no de dividir, sino de sumar. Y en la química dice reacción en las que dos o más moléculas se combinan para formar uno solo. Y esto me gustó mucho porque en cualquiera de las aplicaciones que acabamos de leer, la acción es añadir, no hacer algo nuevo. Y pongo mucho énfasis en esto porque he escuchado a muchísimas personas, pastores, inclusive doctrinas, que dicen que Dios ha entregado más de un pacto. Y hablan de los pactos. Y que los pactos son cada vez distintos. Las alianzas son cada vez distintas. Y con eso hacen la afirmación de que Yehoshua inclusive, como es la nueva alianza, ¿no? También es distinta a ello. Pero tú vas a ver que no. Que en realidad son adiciones que va haciendo Adonai a su propia Torah, a su propia ley y a su propio pacto, o a su propia alianza, ¿no? En cualquiera de las aplicaciones les pongo yo, es añadir. Esto significa que no hay dos leyes ni dos pactos, sino una adición a la dada en el monte Sinaí, que también se le conoce como el monte Horeb. Mientras que en las traducciones comunes aparece de la siguiente forma. Mira, y sí lo tenía aquí, y es como lo acaba de leer mi esposita, ¿no? Además, dice, del pacto que concertó con ellos en Horeb. Pues no, no es además, es añadido, ¿ok? Y les pongo yo aquí que qué peligroso resulta leer así, como dado además. Este es el pacto que el Señor les está dando aquí en Moab, dice, ¿no? Como si fuera una cosa distinta al pacto que ya se había dado en Horeb. Y no es así, es el mismo pacto. Pongamos atención en esto porque vamos a poner y vamos a escuchar muchas veces que se habla de esto. Y tenemos que tener las firmes convicciones de que no hay más pacto que uno solo. El mismo pacto. ¿Con quién hizo el primer pacto? El Señor. No. ¿Con quién hizo el pacto? El Señor. Con Abraham. ¿Se acuerdan? El pacto fue con Abraham. Y es el mismo pacto que después repitió a quién? A Isaac y a Jacob. Y que ahora también está dando a Moshe. ¿Ok? Y que ese pacto se hace vivo y eficaz ¿en quién? En Yehoshua. Claro, aplicado para nosotros también, pero en Yehoshua. En nuestra versión no aparece como pacto, sino como alianza. Y me gusta más que aparezca como una alianza, porque ¿qué significa la palabra alianza? ¿Alguien me puede decir? Por eso en los matrimonios le llaman estas alianzas. Porque te estás aliando, no te estás uniendo solamente con alguien, sino estás haciendo una alianza. Y en la alianza, ¿cuál es la característica de la alianza? Que se verá el uno por el otro, ¿no? Cuando dicen en la guerra que tú tienes un aliado, ¿qué significa? Si tu aliado es poderoso, sabes que tendrás fuerza, respaldo, y si tu aliado es un tanto cuanto débil, tú sabes que tendrás que salir por él, ¿vale? Entonces es mucho mejor, creo yo, la palabra alianza
que pacto simplemente, ¿no? Pacto o alianza. Entonces, Hashem está buscando sellar esta alianza con su pueblo, tal y como lo cita el verso 12 al 15 de nuestro capítulo en cuestión, que no vamos a leer normalmente porque no llega hasta ahí nuestra parashá, pero sí lo vamos a leer ahorita. Con su pueblo, el que fue y el que es hoy. Estamos de acuerdo que somos Israel. El pueblo cantábamos hace rato, somos el pueblo de Dios. Somos su pueblo especial, ¿no? ¿Llamados para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, ¿no? Que nos llamó de nuestra condición de tristeza, pobreza, ¿no? Y pecado a su luz admirable. Y que nosotros debemos llevar esa misma luz a los demás. Entonces, les pongo yo, con su pueblo, el que fue y el que es hoy. Así que esto, que estamos por leer y escudriñar, nos compete también a nosotros de viva voz, de primera. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que vamos a ver, no pasa en tu cabeza nunca la idea de decir, bueno, pero eso fue a ellos. Ellos, los israelitas de aquellos días. No. Porque si eres pueblo de Dios y estás aliado, tienes a Dios por tu... Es que esto es lo más increíble, por eso me encanta la palabra alianza. Que cuando tú tienes por aliado a Dios, tienes al más poderoso como tu aliado. ¿Sabes lo que garantiza tener al más poderoso como tu aliado? Que no hay una batalla que vayas a perder. Por difícil que parezca, por duro que sea, dice Deuteronomio 29 o Devarim 29, 12-15, dice, de 12 al 15. El propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Adonai, en la alianza. Adonai su Elohim. Y en este juramento que Adonai su Elohim está haciendo hoy, para que Él los establezca hoy para Él mismo como su pueblo. Fíjate lo que está sucediendo ahí. Ese día el Señor los establecerá como su pueblo, como su especial, como su especial tesoro, ¿vale? Como Él dijo a ustedes y como Él juró a sus padres, a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Pero yo no estoy haciendo este pacto y este juramento, y me encanta esta parte, solo con ustedes. Todos han de haber dicho, ah, caray, ¿acaso los moabitas? ¿Acaso te contentaste con los egipcios o los misritas y vas a hacer también con ellos? Pues no, no va por ahí. Fíjate lo que dice, yo estoy haciendo con el que, dice, con ustedes, más bien yo estoy haciéndolo con el que está parado aquí, con nosotros hoy delante de Adonai, nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy. O sea, es un momento plausible. O sea, que es para todo aquel que se añada en diferentes... Exactamente. En una temporalidad. Porque está en un presente continuo. ¿Vale? Esto que está diciendo aquí el Señor es como cuando se da una ley. A partir del día de hoy, todo el que cruce por esta calle tendrá que hacerlo a 20 kilómetros por hora. Esa ley no es dada solo para los que estuvieron presentes y lo escucharan, sino para todo el que cruce por esa calle. Pero me impresiona mucho porque dice que no es solo para los que estén ahí, sino para los que no están también ahí ese día. ¿Hablando de quién? Hablando de su pueblo de manera continua. Eso, mi hermano, mi hermana, brother, nos mete a nosotros en el mismo cajón. Baruch Hashem, bendito Dios, porque podemos nosotros saber que eso también fue dado para nosotros. Y que Dios estaba, Elohim estaba pensando exactamente en eso. Voy a ser muy romántico. Estaba pensando en ti y en mí. También, en ese momento. ¿Vale? Estaba pensando en todo el que sería su pueblo. O será su pueblo. Porque al día de hoy falta por añadirse mucho pueblo. Y esperemos que se añadan por montones.
Porque ese es el deseo de Adonai. No, y uno de los principales atributos de Adonai es la omnisciencia. Claro. O sea, que lo que apenas se está haciendo ahora ya fue. ¿Me explico? En un vínculo de eternidad. Por eso siempre explicábamos que el Señor lo ve todo como, si el Señor pudiera ver todo como el tiempo, porque el Señor es atemporal, Él es atemporal, Él no tiene el antes o después, Él es eterno. Entonces Él lo ve todo como si nosotros lo viéramos, o para nuestra corta visión, o intentándolo aplicar a nuestro corto alcance, sería como si todo estuviera ya en un mapa, todo puesto ya, presente, pasado, futuro, todo en una línea continua, en donde Él puede saber exactamente todo lo que sucederá. Por ahí dice al final que para Adonai 1000 años es como un día. Claro. O sea, Él puede elegir la fracción de tiempo que Él desea. Claro, exactamente. Es loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy así de estilo como de Matrix este asunto, ¿no? Pero la realidad es así. Sí, sí. La omnisciencia, en la capacidad de Dios de saberlo todo, en todo tiempo y en todo momento. Es omnipresente, ¿no? Entonces, o sea, con todo aquel que entre en la alianza o el pacto que Hashem ha establecido para quien sea pueblo. Nosotros, hoy, su pueblo, somos esos de los que Adonai estaba hablando. Y a mí, no sé a ti, pero a mí eso me da una alegría fuerte, ¿eh? O sea, decir, Señor, gracias, porque ya estaba yo ahí, predestinado. Esa es la verdadera predestinación de la que habla la palabra, ¿no? El amor de Elohim para su pueblo eterno. Esa es la predestinación verdadera. Que el Señor nos predestinó a ese amor, a ser amados por Él. Moshe convocó a todo Israel. Acuérdense, esa fue la orden. El versículo anterior fue la orden, ¿no? El Señor le dijo a Moshe que tenía que hacer algo y Moshe lo va a aplicar. Pero tal y como hablábamos ayer David y yo en la noche que estábamos platicando, decíamos que Moshe hace una aplicación no práctica, no hace una aplicación práctica, y tú vas a ver cuando termines este capítulo o terminemos este capítulo más adelante, porque ahorita vamos a estudiar hasta el 9, pero te recomiendo que lo leas después y no esperes a que lleguemos a la parashá, que ya va a empezar también la siguiente, ¿no? ¿Cómo es que él empieza a hacer una aplicación de lo que el Señor le está diciendo que tiene que hacer? Que llame a todo Israel y que le ponga, que ponga ya, ¿no? Por estipulada la alianza y los requisitos para la alianza, y cómo formar parte de esta alianza. Y Moshe empieza, ya sabes, al mejor estilo Moshe, ¿no? De manera muy docta. Moshe convocó a todo Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que Hashem hizo antes con sus propios ojos en la tierra de Misraim. Al faraón en Egipto, y a todos sus cortesanos y a todo ese país. Inclusive muchos de los eventos que ahí sucedieron. Pero a mí me brincó de manera muy oportuna el hecho de decir, de todo el pueblo que está delante de él, propiamente solo Moshe, Eleazar y sus hermanos, ¿vale? Yehoshua bin Nun, o sea, el que se le denomina en la Biblia como Josué. Brother, acá hay lugares, Yehoshua bin Nun, ¿no? Y Caleb vieron estas maravillas. O sea, porque en realidad de la generación de ellos, la generación anterior a ellos, todos ya no estaban. ¿Me entiendes? Porque habían muerto. Vieron estas maravillas de las que aquí habla Adonai. Porque el resto, en estos 40 años, murieron tal y como Adonai se los había dicho. Entonces, ¿por qué es que Adonai les está diciendo eso? ¿Por qué es que Adonai les está diciendo esta parte de decirles, ¿no? Estas maravillas que ustedes vieron. Jairo, ¿no sería mejor acá adelante? ¿Sí? Bueno, ok. No hago nada, Me veo feo, estoy feo, pero no hago nada. No, está bien. Entonces, bueno, pues sucede lo mismo que lo que acabamos de leer. Adonai no le está hablando solamente a ese pueblo.
en el cual sacó de Egipto, temporalmente hablando. Sino que entonces, fíjate, les pongo yo aquí, porque Adonai les está hablando ya como que, como una nación establecida, de la cual ya existe una memoria histórica. Y eso no podemos olvidarlo nunca. Esta nación debe ser legislada y no puedo olvidar quién es quien le ha dado esa legislación. Porque un pueblo que está olvidando su pasado está condenado ¿a qué? A perecer. Porque va a repetir los mismos errores, ¿no? Entonces, inclusive las cosas buenas en la memoria histórica deben estar, ¿no? Y les pongo yo aquí, así como no pueden olvidar quién fue, que fueron esclavos y quién es quien los liberó de dicha condición. Ahora bien, es también para nosotros, como parte de esta gran nación, no me refiero ni a México, yo como mexicano, ni a Brasil, que mira que es grande, ¿no? Ni a Cuba, ni a Guatemala, ni a Perú, ni a ninguna de las naciones aquí representadas, porque vemos muchos, ni en propio España, ¿no? Bolivia, ¿no? Hay muchas naciones aquí representadas, Baruch Hashem. Pero no se refiere a eso, somos una nación. ¿Cómo se llama la nación a la que pertenecemos? Israel. Somos la nación de Israel. Somos un pueblo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un pueblo y una nación? Solamente, o sea, hablar de un pueblo y una nación. Una nación está compuesta de muchos pueblos. Claro, exactamente. Bueno, punto número 1. Pero algo que distingue es el que tienen ya una constitución establecida, que los legisla. Una identidad a través de algo que, a través de su memoria histórica. ¿Entiendes? Bueno, sí, pero estaríamos hablando de que una nación ya tiene todo un sistema, ¿me entiendes? Por ejemplo, ellos como pueblo antes, como solo un pueblo, o como el pueblo que había salido y que todavía no tenía la Torá, eran, sí, un número de gentes reunidos juntos, que los unía, ¿qué? Pues ni siquiera era la circunstancia geográfica, sino la sangre, ¿no? Eran todos descendientes de, o todos se habían añadido por. Cuando hablamos de que es una nación, estamos hablando de que tiene una legislación ya como tal, y que todos caminan bajo esa misma legislación, ¿no? Ahora bien, y sí es cierto, también como pueblo, ¿no? Lo que pasa es que podemos ocuparlo como un sinónimo, tal vez, ¿no? Ahora bien, es también para nosotros, como parte de esta gran pueblo y nación, el no olvidar estas cosas, las que volvieron a nuestros antepasados, las que vivieron, perdón, nuestros antepasados, y las que hemos experimentado cada uno de nosotros. Porque, ojo, como pueblo de Dios y como el Israel espiritual que somos, también hemos experimentado cosas de parte de Dios. ¿O no? Sí, ¿no? Vamos a ver qué cosas hemos experimentado. Hashem Yahoshua es el mismo que desgarró el velo por la mitad para darnos, ¿qué? Libre acceso a Él. Tal y como fueron, ¿qué? Abiertas las aguas para que cruzaran en seco, ¿no? Nosotros también hemos tenido eventos que nos competen, como el pueblo de Israel. Claro, nosotros recordamos históricamente lo que sucedió y el milagro precioso de haber sido pasados en seco, nuestros antepasados. Pero como ese presente continuo del que estábamos hablando hace un momento, la obra majestuosa de Yehoshua en la cruz, de quitar el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo para tener libre acceso, es tan majestuoso o más que lo que nuestros hermanos y antepasados vivieron al haber cruzado por el mar en suelo seco. Fíjate lo que dice Mateo 27, del 50 al 51, perdón. Dice, y está citando lo que acabo de decir, pero Yehoshua clamó otra vez en voz alta y entregó el Espíritu. Y en ese momento, el velo del templo se desgarró en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas, ¿qué? Se partieron. Gracias a que eso sucedió, ¿sí lo tiene? Mateo 27, perdón.
Mateo 27, del 50 al 51. ¿Sí? No, lo dije bien, ¿no? ¿Sí? Sí, del 50 al 51, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Y en ese momento el velo, ¿qué? Se desgarró a la mitad. Ahora, debido a que se desgarró ese velo, ¿qué sucedió con nosotros que estábamos destituidos de su presencia? Podemos ahora entrar en su presencia, pues hemos sido libres de la maldición que nos había traído el pecado. ¿Por qué? Nos había separado, ¿no? Y que nos había ocasionado estar lejos y desconectados de Él. Cuando Él hace esto en la cruz y rompe el velo, o se desgarra el velo, esto nos estaría dando, ¿qué? Libre acceso a entrar con Él. Sin mediadores, exactamente. Ahora, fíjate lo que dice Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues, ¿sí lo tienen? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No? Sí hemos entendido claramente lo que significa este versículo. Es que de verdad a veces no dimensionamos lo que estamos leyendo de la manera tan majestuosa como es. Acerquémonos pues confiadamente. ¿El pueblo de Dios en ese entonces se podía acercar confiadamente? ¿Te acuerdas lo que decía, no? No, Moshe, ve tú. Sé tú el mediador. Porque corría el riesgo de morir. Podían entrar al lugar santísimo cualquiera. Porque solamente el sumo sacerdote, ¿y cada cuándo? Una vez al año. En una fecha que ya viene. De la que hablábamos al principio. Yom Kippur, ¿no? En ese día entraba él y hacía el ministerio que no lo voy a leer ahorita porque lo vamos a leer más adelante. Nosotros, como parte de esta gran nación, hemos sido testigos del poder de Elohim en nuestras propias vidas. Porque el que nosotros hoy nos podamos acercar confiadamente y podamos tener oportuno socorro, que no necesitemos intermediarios, que no tenga que ir corriendo con Jairo y decirle, ora por mí, brother, porque a ti el Señor sí te escucha, como muchas veces nos dice, ¿no? Tú que tienes buena comunicación con el Señor, ora por mí. Pues no. Tenemos libre acceso, entrada continua, o sea, y ni siquiera es, bueno, ya se acerca el día en el que puedo entrar el Señor. Podemos entrar todos, pero solamente un día. No. Él derribó la pared que había de división y que nos separaba. Y es algo que debemos entender claramente, porque eso es la obra de Mashiach. Eso fue lo que verdaderamente el Señor hizo en nuestras vidas. Y si tú dices, bueno, yo la verdad, así como todos aquellos jóvenes que no vieron que se abrió el mar y pues solamente creen por fe. ¿Qué diferencia hay entre eso? Es a lo que voy. Todos aquellos que decían, bueno, pues por fe sí se abrió las aguas. Pero tú no vas por fe solamente porque tú has visto la obra en tu vida. Tú sabes que tienes Ruach HaKodesh. Y si no lo tienes, clama para tenerlo. Porque la diferencia entre aquellos que solamente hablaban y escuchaban de los milagros y portentos que el Señor había hecho en el pasado, tú sí puedes testificar de que eres viva y eficaz obra de Dios en tu vida. Que tú eres obra del Señor, que tu vida es obra de lo que Él ha hecho y ha restaurado y transformado. Digo, muchos de nosotros venimos muy golpeados, muy golpeados, con muchos años de vivir en el mundo y con muchas costras que deben ser retiradas. Pero cada costra que se cae, cada pecado que se rompe en nuestra vida, cada hábito, cada costumbre, escucha lo que voy a decir, cada tradición, porque no ha habido muchas que hemos tenido que romper, son sinónimo
de que tú en tu propia carne no estás actuando. Porque tú en tu propia carne elegiste el pecado. Fácil, sencillo, ¿estamos de acuerdo? Tú en tu propia carne elegiste el pecado. Y el hecho de que hoy tú elijas caminar en las sendas correctas, poner los pies donde ha puesto tu pie tu maestro, ¿no? Andar tras el maestro para que el polvo de él nos caiga encima, ¿no? No es otra cosa más que sinónimo de que has recibido Ruach HaKodesh y de que has sido restaurado. Y eso es una certeza que nuestros hermanos en el pasado solo tenían por los portentos que habían sucedido en aquellos días. Pero al día de hoy nosotros podemos tener la seguridad de que nuestro caminar no es en vano, de que hemos ido rompiendo con lo que teníamos en el pasado y de que hay una seguridad aún mayor todavía de la que nosotros sí podemos gozar. Que inclusive, escúchame lo que te voy a decir, el pueblo judío no lo tiene claro, ¿eh? O sea, sí piensan en eternidad, pero no de la manera como nosotros entendemos debido al Evangelio que sucede. Nosotros sí podemos tener seguridad de vida eterna. ¿Un no creyente puede ir al cielo? Pues no. Pero será O sea, a ver, entendamos primero el cielo, ¿no? O sea, con Dios. O sea, sí, estar en la presencia de Dios y caminar estar eternamente con Él. Sí, Entendámoslo, ¿no? ellos van a ser juzgados por su moralidad, por así decirlo, ¿no? Claro, y si ellos en su moralidad son aceptos por Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir, oye? Bueno, a ver, ojo, que eso de que va a ser juzgado por su moralidad, esto es, entre comillas, todo aquel que jamás haya escuchado de Yehoshua, sí será por su propia moralidad por la que será juzgado, porque dice que su conciencia le reprende o le confirma, ¿no? Le justifica o reprende. Y esa conciencia se vuelve Dios en sí mismo para quien no tiene a Dios. ¿Vale? Entonces, en la tribu Brungandú, ¿no? Por decirlo de alguna forma, donde nunca han escuchado de Yehoshua, claro, el Señor tomará su conciencia como referencia. Pero si tú has escuchado ya, es más, te voy a decir algo, en el mundo occidental, todo aquel que niega a Jesús es porque no quiere saber de Jesús, pero ha escuchado de Él. Pero nadie lo conoce al 100%. No importa, pero has escuchado de Él, y su palabra está ahí, y su evangelio también, y su obra redentora ha sido también puesta ahí para que tú escuches, entiendas y te rindas. ¿Me entiendes? Y además de la palabra de Dios dice que el ser humano peca por no examinar las escrituras. Porque Claro. si tenemos al alcance, pues todos podemos coger una Biblia y mirar. Por ignorancia, el pueblo se corrompe, ¿no? El ser humano no es que no. A ver, el que nunca ha escuchado de Mashiach, claramente, pues no puede ser juzgado bajo la Torá. Pero todo aquel, y eso es lo peligroso el día de hoy, que todo aquel que conoce a Mashiach, pero no guarda Torá, está haciendo una contradicción. Porque dice Yehoshua, ¿no? El que cree en mí y el que me ama, pues me obedece. Y obedece las instrucciones que yo les he dado, y esta instrucción no es nueva, sino es la misma que se dio desde el principio. Juan dice, ¿no? 14:20, ¿no? Entonces, lo peligroso de decir, yo creo en Yehoshua, pero no me interesa todo lo demás, es que está haciendo una contradicción. ¿Me entiendes? Pero ojo, todo aquel que no ha escuchado jamás de Yehoshua, porque aquel que lo escuchó, pero no le importó y no le interesó y no fue, será juzgado por ello. Porque se puso la verdad y la solución ahí en su mano, mas no quiso tomarla. Ahí es cuando nos damos cuenta que cuando realmente hemos entendido o comprendido la Torá, el Espíritu es el que te hace mover. Y Por eso les decía ahorita, claro, cuando te hace mover, lo entiendes. Claro. Tú atacas, como hace rato habíamos dicho, la ley, obedecer. Te dejo un mandato y tú tienes que seguir ese mandato. No pases por ese lado y tienes que Claro. seguir. ¿No? Entonces, eso es así. Pero mientras no lo hayamos entendido, seguimos caminando y Dios tenga misericordia para aquellos que todavía no lo han Claro. entendido. Y esperaremos un tiempo. Fíjate, cantábamos la canción que decía, no somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial. Yo les digo con lo mismo, ¿no? ¿Llamados para qué? Para anunciar. Ahora, yo te voy a decir algo, y no quiero ponerte una losa encima, pesada.
que te aplaste todos los días, que si te cae encima, pues ni modo. Ah, no, no es cierto, no. No. ¿Sí, no? Decíamos que te enloce, ¿no? Sí se nos pedirá cuentas de los que nos rodean. O sea, es que se nos pedirá cuenta de quien nos rodea, ¿no? Y de que nosotros no fuimos capaces de ir y testificar. Porque así como ellos no escucharon, así nosotros no hablamos. Y nosotros sí que estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo. O sea, todo el tiempo. A eso es lo que vas diciendo, cuando nosotros tenemos que hablar, tenemos que estar preparados, no en el sentido de preparación de que lo sepas todo. Sí, sí, que no teológica. La preparación de lo que tú estás aprendiendo, lo que Dios te va a dar testimonio, dar para los demás. Fíjate que Cada vez, porque muchas veces no te falta ni hablar, sino con tu vida, o a veces hablando. hace rato decíamos que no te preocupes por lo que no sabes, sino ocúpate de lo que el Señor ya te ha revelado y úsalo para su gloria, para vivir conforme a su voluntad, para andar conforme a lo que nos ha enseñado. Y entonces nosotros podamos llevar a muchos más a los pies del Señor. Fíjate, dice, el 2 dice, las maravillosas proezas que ustedes vieron con sus propios ojos. Perdón, pero no sé si alguien me quiera contradecir, pero yo he visto maravillas con mis propios ojos de parte de Adonai en mi vida. Literal. Dice, sin embargo, hasta el día de hoy, y esa es la parte que nosotros tenemos que ya sentirnos muy contentos y felices, porque fíjate, sin embargo, hasta el día de hoy, Hashem no les ha dado una mente, o sea, un ruach, porque eso significa, para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué significa esto? Que no tienen el entendimiento para poder discernir. Ahora, la bendita revelación del Ruach HaKodesh en nuestra vida, del Espíritu de Santidad, de la manifestación de la santidad del Señor en nuestra vida, nos ha sido derramada. Ha sido derramada sobre su pueblo, como ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo? Esa es la gran diferencia que hay. Ellos no tenían, y Moshe se los dice, no tienen el Ruach, no tienen la mente de Dios. Pero dice la palabra que nosotros, ¿qué tenemos? ¿La mente de quién? De Cristo. El Ruach. El Espíritu de Santidad, que es el que nos impulsa y nos mueve a vivir vidas que le den gloria, de santidad. Pero vaya, o sea, pero no nos quedemos solo en el hecho de decir, bueno, ya, vida de santidad. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es una vida de santidad? Oh, pues de distinción, hermano. Eres distinguido, fuiste apartado por Él. Sí, pero ¿cómo? Sí, hemos dicho muchas veces, infinidad de veces, que nadie que no tenga el Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad puede leer ¿qué? Puede leer la Escritura y entenderla. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Hay mucha gente que cree que hasta el día de hoy que Jesucristo vino para quitar la ley, cambiar el sistema. Claro. Y que por gracia y todo y tal. Es que por eso no basta con solamente decir. Mateo 5:17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, no vine para abolir la ley de Moisés a los escritos de los profetas, contrario, vine para cumplir sus propósitos. Exacto, fíjate, ¿no? Te digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Fíjate, ese versículo es indispensable de entender. 5:17 en adelante. 17 y Hasta el 18 nada más. Sí. Fíjate, ¿no? O sea, porque hasta que no sean cumplidas todas las cosas, ¿no? La Torah no dejará de existir. ¿Y qué crees? Que Isaías dice algo mucho más tremendo todavía. Que dice que después la Torah estará ¿dónde? Lo vamos a leer ahorita. ¿Inscrita en dónde? En nuestros corazones. Fíjate, es que en el libro de Joel también lo dice. Fíjate, vamos buscando Joel 2, del 28 al 32. Porque te voy a decir algo, ¿eh? Perdón. Les pongo Joel 2, del 28 al 32. Les pongo yo aquí.
es esta bendita revelación del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, o del Espíritu de Santidad. Esa es la milagrosa obra de Mashiach. Una vez que hemos sido libres de las ataduras del pecado que nos mantenían sometidos y sirviendo al enemigo, nos ha dado entendimiento, nos ha dado conocimiento, nos ha dado ese entendimiento que no viene de nosotros. Porque, ojo, escúchame bien, esto que acaba de leer Jorge, ¿cuántas veces lo leíste antes? Y yo decía, sí, él no vino a abolir la ley, pero bueno, yo puedo comer lo que quiero, puedo hacer lo que quiero, festejar el día que quiero, reunirme cuando quiera. ¿Me entiendes? No había entendimiento. No había entendimiento. Ahora me vas a decir, Víctor, ¿qué estás diciendo? Entonces todas las iglesias que predican que la ley está abolida no tienen Ruach HaKodesh. Yo no voy a decir que sí o sí no. Solamente lo pondré en contexto con la Escritura. ¿Vale? Y la Escritura responderá. Yo no tengo para qué responder esa pregunta. La Escritura es clara. ¿No? Yehoshua HaMashiach nos ha capacitado a través del derramamiento de su Ruach HaKodesh, que conocemos como Espíritu Santo. Vamos a leer Joel. Joel 2:28 al 32 dice: después de eso derramaré mi espíritu sobre toda persona, hablando del día del Señor, está hablando del día del Señor. ¿Después de qué? Del día del Señor, ¿no? Después de eso derramaré mi espíritu sobre toda persona. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Sabemos que todo eso no ha sucedido por lo que vamos a leer ahorita, porque muchos dicen, no, es que haz caso a tus sueños, porque Joel dice que habrá sueños y soñaremos. Sí, pero espérate, ¿en qué momento y cuándo? ¿No? Dice, antes de que venga el grande y terrible día de Hashem, pondré portentos en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre. Pero todo el que invoque el nombre de Hashem escapará, porque habrá un remanente en el monte de Sión y en Jerusalén, como prometió Hashem. Todo el que invoque a Hashem estará entre los sobrevivientes, dice Joel. Ahora, entendemos que todo el que invoque a Hashem, ¿qué significa? Que solamente el que invoque el nombre de Hashem, el nombre de Adonai. ¿Quién es Hashem? Yehoshua, ¿no? Al final, por eso el Evangelio a nosotros nos da certeza y nos da luz con respecto a esto. El 5 dice, de nuestro texto base, ¿se acuerdan cuál es nuestro texto base? Capítulo 29 de Barim, que andamos viajando por la Torah, ¿ok? Por las Escrituras, por el Tanaj. Yo los dirigí a ustedes por el desierto por 40 años. La ropa no se les gastó encima, ni las sandalias en sus pies. Ahora, igual, y no se está refiriendo a que su ropa con la que salieron es la misma con la que están en ese momento. Lo que significa es que no les faltó nada. Fueron provistos de todo. No tuvieron pan para comer, ni vino u otra bebida embriagante, para que supieran que yo, Hashem, soy su Elohim. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, el Señor les quitó comida y vino para que entendieran que Él era el Señor. ¿Cómo? Pues porque Él mismo fue quien les proveyó el alimento. Él mismo fue su alimento. Él les proveyó del pan que descendió del cielo y les proveyó de agua que salía ¿de dónde? De la roca, exactamente, de la piedra. ¿Sí te das cuenta la analogía tan tremenda que es esto? ¿Qué es lo que dice Yehoshua? Yo soy, ¿qué? El pan. Vamos a leerlo. Juan 6, 47 al 51. En lo que lo buscamos les digo que de igual forma nosotros hemos comido del pan que descendió del cielo y hemos bebido de la roca. Juan 6, ¿qué? 47, 6:47 al 51. Perdón,
De igual forma nosotros hemos comido del pan que descendió del cielo y hemos bebido de la roca, pues nuestro Señor y Rey es la roca del ángulo sobre la que Él ha cimentado nuestra salvación. Ahora sí vamos a leer Juan 6 del 47 al 51. ¿Qué dice? En verdad les digo, de cierto, ¿no? En algunas versiones dice, cuando diga el Señor de cierto, es que verdad contundente es. Pon atención en eso. En verdad les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré para la vida del mundo es que mi carne. Ahora, ¿significa que nos volvamos caníbales y nos comamos el pan que es el cuerpo? Por eso esta onda de la transustanciación de la hostia y todo ese rollo es un tanto cuanto aberrante, ¿sabes? Porque significaría que estarías sacrificando a Mashiach cada que la comes. Y el sacrificio de Mashiach fue una sola vez y para siempre. Pero sí es cierto que su carne, ¿no? En el madero nos dio libertad. Él es el pan vivo. Por eso nosotros representamos ese sacrificio, no haciendo una santa cena cada mes, para lo cual no estamos llamando. Pero de Pesaj el pan sí simboliza la carne. Claro. Por eso el pan de Pesaj no se puede comer sin discernimiento. Por eso dice Pablo o Shaul que el que come sin discernimiento el pan de Pesaj come, y el que toma el vino sin discernimiento, que representa la sangre, come y bebe juicio. Por eso nosotros no podemos estar haciendo santas cenas cada mes, porque no es ese llamado. Nuestro llamado es hacer Pesaj. Y en el llamado de Pesaj, ¿qué dice el Señor? Haced esto en conmemoración de mí. Pero no dice dejen de hacerlo. Y entonces, si antes se conmemoraba el corbán que había sido con los dinteles pintados para la libertad de ellos, porque no habían muerto los primogénitos, al día de hoy también hay dinteles pintados, y lo hemos dicho muchas veces, son los de nuestro corazón. Y nosotros cuando vamos y comemos el pan de Pesaj, sí estamos figurativamente, claro, no como una transustanciación como lo hacen en la hostia, estamos comiendo el pan de vida que descendió del cielo. Por eso el peligro de ir y decir, no, yo festejo Pesaj, no pasa nada, no, hombre, es un panecito ahí, no, sí pasa. Hoy en día no sé por qué, pero le llaman la hostia. Sí, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes cuál es el significado? ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes qué significa hostia? ¿No? Fíjate, aquí en España, hombre, hostia es... Fíjate, ¿cómo es el significado tan torcido que se le ha dado? En el original, hostia, por eso dar hostias, era algo bueno. En teoría, cuando a ti te dan una hostia, casi como dicen aquí en España que te dan un hostiazo, ¿no? ¿Para qué es la hostia que te dan? Para reprenderte, para sacarte del error, para corregirte, porque la palabra hostia en realidad en el original significa bendecir, o viene del origen de la palabra de bendecir, no en el hebreo, sino en el griego, ¿no? Entonces, por eso cuando tú comías una bendición, la hostia, ¿no? Y por eso cuando te daban hostias estaban buscando que salieras del problema. O sea, es como una gran bendición que te den una buena, porque te hace despertar, ¿me entiendes? Ubícate, ¿no? Aplícate, muchacho, ¿no? Entonces, pero vaya, o sea, no sé por qué estamos haciendo todo esto, pero bueno, sí, porque el pan, ¿no? Pero en realidad en Pesaj sí es el pan, y por eso hay que comerlo con todo cuidado, sobre todo con discernimiento, no por comerlo a la ligera. Ahora, Devarim o Deuteronomio 32:4 dice: Él es nuestra roca, ¿no? Y su obra es perfecta, todos sus caminos son de justicia. Es Elohim de la verdad, justo y recto. En él
no hay ninguna maldad. ¿Se acuerdan lo que le dice Yehoshua a Kefa, a Pedro? Porque le cambia el nombre, ¿no? Y le dice, y es otro de los versículos que se ha malinterpretado, Devarim o Deuteronomio 32:4, que es otro de los versículos que se ha malinterpretado como los que hablábamos el otro día en la mesa con Chambelán. Y dice, sobre esta iglesia, ¿no? Te dice, tú eres Pedro, tú eres Kefa, Simón, le cambia el nombre, dice, tú eres Pedro, o tú eres piedra, ¿no? Porque lo va a poner a él como parte medular del grupo de personas que se van a quedar para llevar la obra, ¿no? Que tienen por delante, que es evangelizar al mundo entero. Pero dice, sobre esta roca, ¿no? Yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice el versículo? ¿Sobre esta roca qué? ¿Cómo? Edificaré a la comunidad. ¿Qué está diciéndole? Pedro, sobre ti queda todo el peso de la roca, que tú eres roca, y por eso sobre ti va a edificar la iglesia, sobre ti va a edificar la comunidad, la quejilá o la eclesía. Pues no, lo que le está diciendo, sobre esta roca, porque yo soy la roca. Sobre esta roca que soy yo, Mashiach, es sobre la que se edificará toda la emuná de la iglesia. Cuando han hablado de ese tema de edificar en tan poco tiempo y todas esas cosas, la gente ya se pensaba que era como una escritura, pero cuando tú lo llevas a lo espiritual... Claro, exactamente, ¿no? ¿Saben el templo? Todo será destruido, ¿no? Y dice, y yo lo edificaré en 3 días. Y todos, ¿cómo es posible? Llevo 46 años construir este templo. Pues no está hablando del templo físico, está hablando en lo espiritual, como dice Jorge. Y cuando lo transportas a lo espiritual, ahí es donde te das cuenta que las cosas son diferentes. Él es la roca. Y nosotros sí podemos decir que hemos bebido de la roca, ¿o no? Claro que hemos bebido de la roca. Él es el agua viva. Y gracias a ello, hoy podemos tener certeza y seguridad de que somos salvos. El 7 dice, cuando llegaron a ese lugar, el rey Sihón, y Moshe sigue hablándoles, acuérdense que les está dando una introducción al porqué y el cómo de la alianza que el Señor está poniendo delante de ellos, y les está recordando todo lo que vivieron para que ellos dimensionen lo que el Señor ha hecho. Cuando llegaron a ese lugar, el rey Sihón de Hesbón y el rey Og de Bashán salieron para entrar en batalla contra nosotros, pero los derrotamos. ¿Se acuerdan, no? Nosotros tomamos su tierra y les dimos como herencia se la dimos como herencia a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, que fueron los que se decidieron quedar de este lado. Bueno, eso no lo dice, lo digo yo. Por lo tanto, observen fielmente todos los términos. Ojo, este es nuestro último versículo a estudiar el día de hoy, no por eso ya se termina, pero por tanto, consideren todo lo que ha pasado atrás, todo lo que Hashem ha hecho con ustedes y de la forma que lo ha hecho. Por tanto, observen fielmente todos los términos de esta alianza. ¿Cuáles son los términos de la alianza? Obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Ok, ¿cuáles son las condiciones de ese pacto? ¿El pacto se acuerdan cuál es? Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pero lo hemos dicho muchas veces que para nosotros poder ser pueblo tenemos que ¿qué? Obedecer a Dios. ¿Obedecer qué? Pues obedecer las instrucciones que el Señor nos ha dado, que se sitúan en ¿qué? En procedimientos, en estatutos y en mandamientos, como dice él, ¿no? Muchos positivos, otros que le denominan negativos no porque sean malos, sino porque unos son de dejar de hacer cosas y otros de hacer cosas. Que cuando empezamos a observarlo nos damos cuenta que lejos de ser solo mandamientos son ¿qué? Promesas que se cumplen en nuestra vida. ¿Mande? En el tiempo de Adonai, pero a través de ¿qué? De nuestra obediencia. Entonces, por lo tanto, observen fielmente todas las condiciones, dice la versión de Eli, todos los términos
de este pacto o esta alianza para que tengan éxito en todo lo que emprendan. Ahora, ¿esto nos compete a nosotros también? ¿Qué dijimos en el principio? Pues que sí. Porque si está diciendo que esto que está poniéndoles Moshe es para los que están aquí y para los que no, o sea, los que vendrán y se añadirán y serán pueblo, pues nos compete entender que estos términos de la alianza deben ser observados también por nosotros. Adonai ha hecho esta alianza con su pueblo y promete que todo aquel que se ciña de ella tendrá éxito. Ah, entonces ya con que yo me ciña de la alianza, ya con eso tengo. Vamos para allá. ¿En qué estriba, les pregunto yo, el éxito? Bueno, si tuviéramos aquí a el que escribió padre, hijo, ¿qué? Padre rico, hijo pobre, o padre pobre, rico, hijo, no sé cómo se llama. Robert Kiyosaki. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Robert Kiyosaki. El Kiyosaki, el buen Robert. Nos diría, bueno, pues hombre, el éxito se traduce en los logros, en el hecho de adquirir y juntar y buscar y tener todo lo que tú necesitas. ¿Ese es el éxito realmente que nosotros estamos buscando? Como hijos, como portadores de esta alianza. El éxito en lo que se basa su principio de fidelidades, la autorrealización. La autorrealización, Y claro. la libertad financiera. La libertad financiera. Vale, fíjate nada más. ¿Qué significa que todo te salga bien? Que todo negocio te salga bien. Que todo business que hagas, que toda cosa que hagas, que toda situación que te empeñes en hacer salga bien. ¿Es en que seas próspero en todo lo que hagas? Muy seguramente les pongo yo aquí, si tú abrazas la Torah, todo te saldrá bien. Mira los judíos, ¿no? Ya que en toda la Torah más bien, ha sido dada para el bien de quien la practica. ¿Estás de acuerdo? Nunca para destrucción, todo para bendecir. Todo aquel que la practica y obedece, vivirá una vida plena, llena de cosas buenas, porque para eso está diseñada. Inclusive el que la haga, ¿no? Y convierta su vida a ella, seguramente alcanzará el favor de Hashem, ¿no? Porque Hashem se goce y le dé favor para esta vida. Pero el éxito que nosotros buscamos es en esta vida. El éxito que nosotros buscamos es solo si el guardar Torah nos garantiza que todo nos saldrá bien y habrá éxito. Baruch Hashem, qué bueno. Pero nosotros, ¿cuál es el éxito que buscamos y que queremos alcanzar? ¿En qué se materializa el éxito para todo creyente? Vamos a ver el siguiente texto, Jeremías 31. Del 31 al 36. Jeremías 31. Shabbat Shalom, Anita. Mira, está Anita, la esposa de Haber, viendo con nosotros, está con nosotros el estudio. Bien, vamos a ver. Jeremías 31, ¿ok? En el verso 31, no, del verso 31 al 36. Es una media capicúa, ¿ok? Jeremías 31, verso 31, ¿vale? Jeremías 31, verso 31 al 36. Dicen, miren, viene un tiempo, declara Hashem, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos en la tierra de Misraim, una alianza que ellos violaron de modo que yo los rechacé, declara Hashem. Esta primera alianza garantizaba la libertad de la esclavitud física, les pongo yo aquí, arrebatando al pueblo de las manos de sus opresores, y fueron libres a través de la libertad, ¿no? Que fueron libres a través de todos esos portentos y milagros que Dios ejecutó para que ellos pudieran ser libres. ¿Estás de acuerdo? Ok. Pero esta alianza solo era la primera parte del plan de redención que Adonai tenía para con su pueblo.
Ahora debemos hacer una distinción aquí entre la alianza del Señor para con su pueblo y la ley que legisla ese pueblo. Porque si dice, yo haré una nueva alianza, ¿no? No significa que en ese momento las instrucciones de Adonai y su Torah quedaron abolidas. Pues no, y fíjate cómo lo intento yo explicar aquí, ¿vale? Ahora debemos hacer una distinción entre alianza e instrucción. Cuando el pueblo de Israel violó esta alianza, violó la ley de Hashem, o que Hashem le había dado, y él lo rechazó a ellos, mas no a su Torah. Porque su Torah es lo que trae libertad. ¿Me entiendes? Bueno, la libertad de vivir conforme a la voluntad de Adonai. Vamos por partes. Pero esta nueva alianza no invalida por ningún motivo las instrucciones ni la Torah de Adonai. La confirma inclusive. Cuando, fíjate, les doy un ejemplo porque yo soy informático, entonces pues se me vienen los ejemplos de eso, ¿no? Entonces, fíjate el ejemplo que yo les pongo. Cuando un programador escribe un código para un programa, o todo un programa que está hecho de códigos, pone reglas dentro del código, y objetivos, y funciones, pues ese software debe cumplir determinada función. Pero cuando ese primer código que está escrito se corrompe, ¿no? A causa de un virus, en este caso para nosotros tendremos que pensar en pecado, concupiscencia, ir en pos de nosotros mismos, o la desobediencia inclusive. Este ingeniero, ¿qué debe hacer? ¿Desechar todo el código y empezar algo nuevo? No. Este ingeniero de sistemas tendrá que reescribir el código, ¿sí? Esto ya es más común el día que hoy que entendamos estos términos, ¿no? No es un código nuevo, no, va a reescribir el código y ahora lo hará ¿qué? Perfecto para que no pueda ¿qué? Corromperse. Tendrá las mismas reglas, las mismas leyes, pues el objetivo sigue siendo el mismo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, su Señor. ¿Estás de acuerdo? Entonces el Señor no desechó el código principal, sino que hizo, sino que lo hizo, ¿cómo dijiste tú, Chavilor? ¿Lo qué? Lo perfeccionó, ¿no? Lo hizo perfecto, ¿no? El 33 dice, pero esta alianza, de nuestro texto base, de nuestro texto que estamos leyendo, no el base porque nuestro texto en Jeremías 31, exactamente. El 33 dice, pero esta será la alianza que haré en la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Y fíjate cómo está reescribiendo el código fuente, ahí. Es como si es que de verdad, plantéatelo así. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Hashem, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, reescribirá el código. ¿Me entiendes? Seremos hechos nuevas criaturas. Ahora, ¿eso significa que ya desapareciste y fuiste hecho nuevo? No. Tú serás transformado, porque tu esencia, tu espíritu, seguirá ahí. Y se te dará una nueva naturaleza. Una naturaleza no ¿qué? No corrupta. Se reescribirá el programa, ¿me entiendes? El código, por decirlo así. Esto, les digo, aún no sucede en su totalidad. Esto que acabamos de leer, de que el Señor escribirá en su corazón, en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón, la Torah, y ya no tendrá que ser predicado el Evangelio, ni nada de la Torah, sino que todos actuaremos con eso, será cuando seamos, ¿qué? Restaurados, hechos nuevos. Esto aún no sucede, ¿estás de acuerdo? Pero va a suceder, ¿no? Ya ha sucedido que en la primera venida, que Yehoshua HaMashiach viniera, muriera en la cruz, como la primera parte, ¿no? De este proceso de reescribir el código. Pero cuando Él venga por segunda vez, ya será una realidad.
Amén. En esto consiste la mejora de la antigua alianza, vida eterna. Por eso les pongo yo aquí, si nos hubiéramos quedado solo en la primera alianza, nadie podría alcanzar vida eterna. Nadie. Porque en el primer paso, ¿qué fue? Entregar las instrucciones para saber por dónde andar. ¿Entiendes? El segundo paso fue que el Señor vino en la incapacidad del ser humano de cumplir con estas instrucciones a darnos libertad, a derribar la barrera que decíamos hace rato entre el hombre y Dios, ¿no? El velo se rompió y nos da libertad para entrar. Y el final del proceso, ¿cuál será? La restauración de todo creyente que ha confesado a Yehoshua, su Dios, su Elohim, su Señor y su Salvador, ¿no? Y eso solamente puede suceder a través de Yehoshua HaMashiach, en quien tenemos redención y tenemos vida eterna. Lucas 22:20. Ya vamos a acabar. Lucas 22:20. Y dice: igualmente, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta es la nueva alianza en mi sangre, que por ustedes será derramada. ¿Qué está diciendo Yehoshua ahí? ¿Se acuerdan que hablábamos de la cena del Señor? De Pesaj. Y esto se los está diciendo en la Gadá de Pesaj, o sea, un día antes, en esa cena que tuvieron ellos, donde normalmente se prepara todo lo que sucederá en ese Pesaj. No cenaron Pesaj, porque Él es el Pesaj. Él era el cordero que iba a ser, ¿no? Él era el corbán que iba a ser inmolado en las veces de ese cordero que se inmolaba en cada Pesaj. Y en esa Gadá Él les está diciendo esto: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Se acuerdas que dijo el versículo que habrá una nueva alianza? Que el Señor hará una nueva alianza. Pues esta es la nueva alianza. Y a través de esta nueva alianza, sí que podrá ser escrito en nuestros corazones la Torá. Yehoshua está hablándoles de su sangre que se derramará por la redención de su pueblo. Todo aquel que está en pacto, todo aquel que forma parte de la alianza, podrá formar parte de esa realidad. Siguiendo con Jeremías 31, en el 35 dice: así ha dicho Hashem, quien estableció el sol para la luz de día y las leyes de la luna, las estrellas para la luz de noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Hashem de los ejércitos. O sea, que el quien hizo todo, en todo, para el día y para la noche, para todo tiempo. Ese del que está hablando, que es Hashem, dice: si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por mí, declara Hashem, solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Entonces, debemos entender que estas leyes, que este cúmulo de instrucciones que el Señor nos ha dado, forman parte intrínsecamente de su pacto. Por eso dice el Señor que cuando Yehoshua nos capacite y nos dé una nueva naturaleza, esa escritura, ese pacto estará inscrito ¿dónde? En las tablas de nuestro corazón. Pero si te das cuenta cómo es de manera intrínseca estas instrucciones, que no puedes separarlas, que no puedes decir, bueno, yo guardo Torah y no me interesa Yehoshua, como tampoco puedes decir, yo estoy atento a Yehoshua, pero no me interesa su Torah. Van de la mano, en conjunción. Es más, inclusive, y lo vemos y lo dijimos hace rato, quien tiene Ruach HaKodesh, quien ha sido salvo por la muerte y resurrección de nuestro Señor, ya ha recibido vida eterna a través de Él, ¿qué es lo primero que hace? Obedece. Inequívocamente, como respuesta inequívoca, obedece. Por eso sabemos, les pongo yo, que si la ley no ha sido, que la ley no ha sido quitada, ni tampoco abolida, ¿no? Pues se escribirá en los corazones de todos y cada uno de los que seremos despertados al sonar de la última trompeta, al sonar del shofar, como decíamos empezando, ¿no? Estábamos en la alabanza. Recibiremos una nueva naturaleza
el código será reescrito y entonces seremos eternos. El código está corrupto, ¿sabes? El código del cual estamos hechos, si lo quisiéramos ver todo como si fuésemos un software, está corrupto todavía. Ahí está el cursor. Ya no avanzó de ahí. ¿No? Y muy probablemente la instrucción de arriba diga error de ejecución. ¿No? Pero el Señor reescribirá el código cuando Él vuelva y nos dará una nueva naturaleza. Es en la muerte y resurrección de Yehoshua la que nos da libertad, en la que encontramos libertad. En la antigua alianza era la muerte de animales y su sangre derramada la que redimía temporalmente los pecados del pueblo, ¿se acuerdan? Teniendo que hacerlo una y otra vez. Pues la sangre de ese animal imperfecto, aun cuando fuera el mejor de ellos, no podía pagar ni redimir al hombre. ¿Estás de acuerdo? Y por eso año tras año iban en Yom HaKippurim y hacían el sacrificio para el perdón de los pecados. Pero también cada vez que pecaba alguien, iba y llevaba el sacrificio para el perdón de ese pecado, para la redención. Era la sangre, ¿no?, de quien se hizo, como un hombre, no estimando ser Elohim mismo, para darnos redención eterna una vez y para siempre. Esa sangre es la que verdaderamente sí nos da libertad y nos da libertad eterna. Hebreos 9, vamos a leer todo el capítulo, vamos a ir rápido, nos vamos a ir teniendo mucho, pero dice, y lo va a explicar perfectamente. Ahora bien, la primera alianza tenía reglamentaciones acerca del culto y del santuario terrenal. La morada estaba dispuesta así. En la primera parte se le llamaba el lugar santo. Estaba el candelero, la mesa y los panes de la presencia. Hemos dicho muchas veces que ahí es donde estamos nosotros, o estábamos nosotros, o estaba más bien el pueblo de Israel. Porque por eso, en la mesa donde estaban los panes, estaban representados las 12 tribus, ¿se acuerdan? Y también estaba el candelabro. Y ese candelabro daba hacia dónde? Alumbraba hacia la mesa. Y también estaba el incensario, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Y que el incienso eran las oraciones que subían, ¿vale? Pero eso es antes del lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llamaba el lugar santísimo, donde radicaba la presencia de Dios, que era para aquellos días inalcanzable, o sea, más bien no se podía penetrar sin el riesgo de morir. Ahí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza, eternamente cubierta de oro. En ella estaba una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas de la alianza. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el lugar de la expiación. Todas estas cosas no podemos hablar con detalle ahora, dice el escritor del libro. Estas cosas se dispusieron así en la primera parte de la morada, y están siempre entraban siempre, los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, una vez al año entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. ¿Vale? Con esto, dice el 8, el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras que esté en pie la primera parte de la morada. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Estas son ordenanzas carnales que consisten solo en comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestos hasta el tiempo de la renovación. Pero, estando ya presente Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han de venir, que han venido, dice, mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Mashiach en su obra estaba haciendo ese sacrificio que se hacía en esa parte, que es el lugar santísimo, pero lo está haciendo ahora, pero ya no en un Mishkan, ni en un templo hecho por el hombre, sino él mismo, ¿no? Será ese templo.
ese lugar donde se va a llevar a cabo, ese ¿cómo se llama? Ese donde se hacen los sacrificios, ¿cómo se llama? Ese altar, ¿vale? Él mismo es el altar y él mismo es el Corbán. Entró una vez y para siempre en el Santísimo, logrando así, en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de cabros o de cabras, de ovejas y de toros, y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados, los santificados concediéndoles purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Cuanto más no, el Señor lo hará. Por eso, Él es el mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. Porque donde no hay un testamento, es necesario que ocurra, es necesario que ocurra la muerte del testador. ¿Están de acuerdo? Para que se pueda llevar a cabo. El testamento queda confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras vive el testador. Por esto, ni aún la primera alianza fue inaugurada sin sangre. Porque habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la Torá a todo el pueblo, toda la sangre de los becerros y de los cabrillos y de todos los animales, junto con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el libro mismo y también a todo el pueblo. O sea, que Moshe, cuando entregó la Torá e hizo esto de santificarlos, también tuvo que haber muerto animal y presencia de sangre. El 20 dice, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Hashem ha concertado con ustedes, y roció también con la sangre la morada y todos los utensilios de servicio. Pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay redención ni perdón de pecados. Así que era necesario, cuando dice así que es, ya en todo esto que hemos leído, era necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos. Porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos. O sea, él no tenía que entrar al Mishkan para hacer esto, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el santuario con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez y para siempre, al final de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio en sí mismo. Debemos entender esto, porque esto es el Evangelio puro. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados, una vez y para siempre, para quitar los pecados de muchos. La segunda vez ya será sin relación con el pecado, sin relación al pecado. Ando leyendo muy mal el día de hoy, Sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Entonces voy a volver a leer el 28 porque me trabé. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez y para siempre para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, cuando venga, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. O sea, reescribirá el código. La redención completa y la vida eterna solo puede venir a través de Hashem Yehoshua, HaMashiach, el portador de la deidad, el portador de la gloria y el poder de todo, de todo su poder y toda su gloria. Debemos entender esto porque es la base y fundamento de lo que hoy somos como creyentes y de nuestra esperanza. Es a través de la redención completa que Dios ha hecho con nosotros cuando murió en la cruz, cuando entró en el Mishkan,
pero no en el Mishkan físico, en el Mishkan terrenal, sino en el Mishkan celestial. Y él mismo fue el Corbán que se ejecutó y que fue muerto en ese altar celestial también, para el perdón de los pecados. Lo más increíble es que no estimó a sí mismo quedarse como eso, como Elohim, sino que se hizo en la figura del hombre. Filipenses 2, del 6 al 11, con eso terminamos, dice: existiendo en forma divina, Él nos... Y fíjate, tengo que hacer una anotación, ¿no? Este último pasaje de Filipenses 2, 6 al 11, 2, del 6 al 11, lo vamos a leer un tanto cuanto transliterado por un servidor, para poder entender o poder tener un mejor entendimiento. La transliteración que voy a hacer no es ninguna herejía ni aberración, sino que va a dar mucho más sentido en la posición en la que van las palabras para entenderlo. ¿Ok? Por eso van a ver que es un poco distinto en sus Biblias, pero da mucho más gloria a Dios en esta manera. Existiendo en forma divina, Él no consideró su posición de Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero, o muerte en la cruz. Por lo cual fue exaltado hasta lo sumo, y se le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Yehoshua, en su nombre, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para su gloria a Hashem, Yehoshua HaMashiach. Amén. Que a Él sea toda la gloria, la alabanza y el honor. Así como nosotros, y por eso decía que era muy significativo esto que decía cuando entres, pues nosotros hemos entrado también a su presencia. Y nosotros hemos también experimentado todas estas cosas de las cuales hablaba Moshe. Hemos experimentado milagros. Y también podemos decir que hemos sido redimidos a través de nuestro Dios. Fuimos extraídos también de la esclavitud. Y fuimos llevados a ese punto en donde estamos por entrar a la vida eterna. Hemos dicho muchas veces que hemos caminado ya por la vida, que ya caminamos por el camino de la tierra prometida, ¿no? Porque cuando nosotros hemos recibido a Hashem, Yehoshua, en nuestro corazón, en ese momento hemos hecho ¿qué? Hemos tenido vida eterna, ¿no? Hemos hecho una confesión que no está solamente de palabra, sino que está cimentada con nuestros hechos y nuestras obras. Y hemos recibido entonces la preeminencia y el milagro de la salvación. Entonces, caminamos ya eternamente. Hemos dicho muchas veces que ya podemos nosotros considerarnos que vivimos ¿qué? En la eternidad. Porque aun cuando nosotros perezcamos, seremos levantados y en el último día se reescribirá el código corrupto del cual hoy padecemos. Y entonces, ¿qué sucederá? Se nos dará una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza tendrá escrito en los corazones de cada uno de nosotros su Torah. Pero mientras ese día llegue, ¿no? Cuando entremos, o cuando ya hemos entrado a su presencia, no olvidemos todo lo que compete a esa alianza con el Señor. Observemos fielmente su Torah, sus instrucciones. Seamos fieles y cuidadosos de guardarla, porque eso dará evidencia de que hemos entendido. Pero no solamente evidencia de que hemos entendido, sino que si nosotros realmente hemos recibido de su Ruach HaKodesh y la capacitación del mismo para poder llevar a cabo esto mismo. Amén. Entonces, vivamos todos los días como eso, como pueblos de Dios, como escogidos, para llevar su gloria y su luz admirable a quien hoy, al día de hoy, no le conoce todavía. Amén. Vamos a parar ahí y vamos a vernos a las 5, ¿no, brother? Para el estudio, 5:30. Para el estudio, 5:30, porque hemos recorrido media hora cuando empieza el estudio, para que podamos tener tiempo también nosotros acá. Y a las 5:30, ya también como horario fijo vamos a dejarlo, empecemos el estudio de la tarde, ¿vale? La Haftará, la despedida. Shabbat Shalom a todos, a Marta, a María, ya los había visto por ahí,
a Gladys y a Hugo y a todos los que están lejos y que están también con nosotros guardando Torah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.